Hola amigos, a veces me preguntan quién era yo antes de perder la visión. La verdad, era muchas cosas. Era un hombre en movimiento, un hombre que tenía sueños, pero que ante todo tenía metas, objetivos y una clara idea de quién era y hacia dónde iba. Nunca me imaginé que en un segundo todo iba a cambiar. Soy Carlos Andrés Montoya, el profe del perrito. Acompáñenme hasta el final para que conozcan un poco de mi historia de vida. Mi origen es muy humilde. Yo nací en el seno de una familia campesina del nordeste antioqueño. Es muy curioso porque para muchos crecer en el campo de pronto no es algo muy chévere, pero yo viví esa experiencia con mucha intensidad. Fue muy bonita, aunque le reconozco que en esa época pues no me parecía tan genial o tan interesante. Con un atenuante, nacer en Colombia, en el área rural, es algo complicado en el sentido del orden público, porque desafortunadamente existen grupos armados y en esa época, al igual que ahora, no era la excepción. Entonces yo crecí en una vereda, estudié en una vereda, luego tuve la oportunidad de asistir a un pueblo a hacer el bachillerato, pero estuve en muchos lugares, en muchos pueblos. Creo que era algo nómada, no porque yo quisiera ser nómada, sino que cuando uno es niño, pues hace lo que los padres eligen hacer por uno. Algo que yo sí tenía muy presente y muy claro era lo que quería hacer de grande. Habían dos posibilidades, una de ellas que les va a sorprender era ser sacerdote, la otra era ser soldado. Gracias a un gran amigo, el padre Leonardo, que en paz descanse, un gran hombre muy sabio, él me aconsejó que viviera mis propias experiencias, que explorara primero otras cosas para poder determinar si realmente la fe era lo mío. Y es ahí cuando logro iniciar a cumplir con el deber ciudadano y es prestar el servicio militar. Una experiencia muy significativa para mí, porque estar en el ejército no era solo la vida militar como tal, sino es encontrar una familia, encontrar un lugar al cual pertenecer, en donde estar y darle un sentido a la vida. Mi objetivo como tal era solo prestar el servicio militar, pero cuando estaba terminando nace en mí una vocación, me sentía feliz, me sentía pleno y ahí es cuando decido poder continuar en el ejército, ya de forma profesional. Creo que fue una decisión que me marca demasiado y que realmente aporta a mi vida una gran experiencia. Pero algo que yo no me imaginaba era que en cumplimiento de mi deber, un día en la mañana, algo iba a pasar, iba a cambiar. Yo no esperaba, aunque dentro de mí, al estar en un lugar de alto riesgo, pues era algo latente, pero digamos que uno no se imagina que eso pueda pasarle. Hieren a un compañero, yo intento auxiliarlo y soy alcanzado por un artefacto explosivo que me ocasiona la pérdida de la visión. Para mí, en ese momento, pues digamos que no era consciente de la gravedad y de la magnitud, pero yo lo único que quería era vivir, quería una segunda oportunidad, quería poder continuar con mi trabajo, pero no tenía como una claridad de que realmente mi condición física había cambiado para siempre. Gracias al apoyo de mis compañeros, a la aviación del ejército, pude ser evacuado hasta una zona segura en la cual me brindaron los primeros auxilios y posteriormente me trasladaron hacia Bogotá, hacia el Hospital Militar Central, donde tuve inmediatamente una intervención quirúrgica. Salí de ahí para el piso, estuve vendado. Yo pensaba que simplemente eran como tierrita, cosas así, y que pues uno sabe que los ojos son muy sensibles y que pues al cabo de unos días iba a recuperar la visión. Pero tuve un pequeño baño de realidad
y es que el médico que me había atendido después de una semana me dice, ya no vas a volver a ver, vaya pensando en su rehabilitación. Esas palabras para mí fueron muy dolorosas. Yo recuerdo que lloré mucho y no lograba entender qué había pasado. Y no es tanto el hecho de no volver a ver, es todo lo que significa no poder ver. Primero, mi vida militar se había acabado por completo. Ese hombre que antes era autónomo, que podía moverse con tranquilidad, que tenía, comillas, cierta libertad, ya en ese momento se había acabado. Pero más allá de mis sensaciones internas, algo que realmente me dolía era sentirme diferente en el trato que me brindaban los demás, sentir que yo hasta para ir al baño necesitaba ayuda y a veces eso te carga también de una presión. Entonces el duelo de, de, de dejar de ver sumado a cómo los demás te tratan, sumado a que estamos en un contexto que de pronto no te ofrece las posibilidades y la accesibilidad y los recursos, pues también es frustrante. El manejo del dinero, las comunicaciones, para yo poder hacer una llamada tenía que pedir el apoyo, siempre había que esperar a que otros tuvieran la disponibilidad para poder movilizarme, para poder hacer muchas cosas. Entonces es volver como a reinventarse y poder pues tratar de buscar un enfoque diferente. Emergen sentimientos de frustración, emergen sentimientos de rabia, de ira, uno quiere pelearse con el mundo, gritar, y es algo complejo y es una transición muy difícil que yo mirándolo en retrospectiva también me da mucha vergüenza porque en ese proceso fui hostil con personas que lo único que querían era ayudarme y acompañarme y creo que no tenía la suficiente capacidad para reconocerlos en su momento. Realmente no sé qué más me dolió más, el hecho de haber perdido la visión o el hecho de ser diferente, porque digamos que biológicamente el cuerpo puede aprender a vivir sin visión, pero lo que implica socialmente el ser diferente es un peso muy grande que cuesta soltarse, cuesta aceptar que uno necesita ayuda, cuesta aceptar que uno es vulnerable, cuesta aceptar que uno necesita regularse, que ya no es cuando uno quiera, sino cuando se puede. Y eso hace mella. O sea, es nuevamente también pacificar ese sujeto, ese hombre que estaba allá. Y a veces el cómo te hablan, a veces también cuesta entenderlo. Y seamos sinceros, dentro de las masculinidades, pues uno no va tomando de la mano a otro hombre o uno pues no acepta que digamos una chica pues no quiera hablar contigo porque pues sencillamente dentro de sus planes un hombre que no ve pues no es lo que le interesa. Entonces es difícil aceptarlo y más aún porque pues yo me siento muy orgulloso de haber ofrendado mi grano de arena por la patria y, y es algo que siempre lo llevaré en mi corazón, pero que las personas no tienen por qué saberlo y para muchos yo simplemente era el cieguito que iba caminando por ahí. Entonces fue muy difícil y es algo que el tiempo solamente se encarga de darle a uno las respuestas.
Para eso inicio un proceso de rehabilitación en un lugar muy especial que creo que fue fundamental para mí, que es el CRAP. Les envío un saludo muy especial a ellos, allá, a la profesora Nancy, a la profesora Zulma y a las otras profes que allá me ayudaron mucho y que para mí fueron un gran apoyo, porque necesitaba volver a empezar, volver a tener una razón por la cual vivir. Y era algo muy importante porque a veces de pronto uno no dimensiona lo que es vivir. Y una cosa es vivir y otra cosa es tener calidad de vida. Por eso me propuse decir voy a salir adelante, voy a continuar, pero no es solamente una cuestión de deseo o de voluntad, es también adquirir unas habilidades, adquirir unas herramientas que te permitan potencializar lo que eres y poder continuar con tu vida, de pronto no de la misma forma, pero sí con seguridad para poder alcanzar tus objetivos. Y surge una pregunta, ¿por qué a mí? Porque yo que tenía tantas ganas de hacer cosas, porque yo que tenía tanto sentido de pertenencia, porque yo que, que me gustaba tanto la vida militar, tuve que tener como esta interrupción. Y es ahí donde aparece el apoyo psicosocial, el proceso psicológico es fundamental para uno lograr hacer ese tránsito en el por qué a mí, para un para qué. Y es entender que más que algo personal, es simplemente cosas que pueden pasar. Lacan lo menciona, el azar. Bueno, me tocó a mí y hay que empezar a buscar otras opciones. No fue un proceso fácil, fue un proceso lento. También le agradezco mucho a la academia y a mi alma mater, que es donde nos encontramos ahora, porque yo termino mi proceso de rehabilitación e inmediatamente llego acá a estudiar y fue un choque que me generó demasiados aprendizajes. Acá conté con el acompañamiento no solamente de los docentes, sino también de los empleados de la universidad, de los encargados del bloque, del guía espiritual, el sacerdote que estaba en el bloque, y el encuentro con el otro, el encuentro con los compañeros del aula, que al principio pues no fue tan fácil adaptarme, porque yo venía de una vida militar y a veces la forma en la que hablaba no era la más adecuada, a veces digamos que de pronto era un poco gruñón y eso podía herir susceptibilidades, pero a medida que empecé a entender que los demás no tenían por qué hablarme, a medida que empecé a entender que necesitaba formarme también para poder servir, eso ayudó a resignificar mi vida, mi existencia y poder encontrar un sentido de vida que me permitiera elaborar, estructurar un nuevo proyecto de vida y poder materializarlo con el tiempo. Y ya con el pasar del tiempo uno logra poder hacer un análisis retrospectivo y logro encontrar muchos aprendizajes que de pronto de continuar viendo no los pudiera haber tenido. Ya sumado al hecho de haber podido profesionalizarme, al haber podido llegar a este sistema educativo tan maravilloso y tan especial, pues es un gran aprendizaje. Pero en el tema personal, que cuesta, es hacer más humilde, a entender un poco, marcar límites saludables, a no generar dependencias, a ser autónomo, a luchar por sus derechos y ante todas las cosas entender que el otro también es un ser humano y que también siente y que uno, aunque no crea, puede hacer demasiado daño a alguien que lo único que quiere es apoyarte y acompañarte. Es entonces cuando yo digo, bueno, yo necesito un apoyo
necesito un acompañamiento. Y bueno, se me prende como el bombillo, digo, oiga, qué chévere un perro. A mí me gustan mucho los animales, pero no sabía que eso existía. Especialmente, pues uno en el ejército tiene los antiexplosivos, los perros de rescate, pero un perro guía, ¿eso cómo funciona? Entonces empecé a investigar, la institución en ese momento pues me apoyó mucho y llegamos a una fundación en Bogotá que desafortunadamente se acabó, que fue la Fundación Bismú del Ciprés, y me da la oportunidad de tener ese acompañamiento de un perro. Mi primera perra guía, que se llamaba Hana, que con cariño le decían Hana Banana, fue un animal muy especial, una labrador chocolate, pero que créame que salir a la calle con un perro no es tan fácil como parece. Al principio me daba demasiado miedo y ese fue un gran reto, poder moverme con ella con tranquilidad. Y es un aprendizaje muy bonito y es confiar. Oye, el perro si uno no confía en él, no funciona. Entonces, como un animal que no es una mascota, que es un apoyo para que tengamos una movilidad tranquila y segura, requiere también de que confíes en él. Y no es que ellos tengan un GPS y que uno le inserta las coordenadas y ya te lleva al lugar. Para eso también hay que enseñarle, para que reconozcan los espacios. También hay que brindarle unos cuidados, un lugar donde esté cómodo. Y en ese momento, esta universidad también fue mi espacio seguro, porque Hannah Banana hizo parte de esa generación de estudiantes que la veían correr por este campus y que era también una posibilidad de un encuentro con el otro a través de ella. Me calmaba, me tranquilizaba y me hacía sentir seguro, especialmente en las noches cuando padecía esos terrores nocturnos, de revivir esos momentos de mi neurosis de guerra que me costó mucho poder tramitar y subsanar. Entonces fue algo muy especial, pero cuando ella se va también fue algo muy doloroso, porque hay una realidad latente y es que la longevidad de los perros es muy corta. Entonces a uno le surge esa pregunta, ¿qué es eso que uno a medida que va pasando el tiempo va perdiendo con cada perro que se va? Y me llegó Canela, Canela que es una una Golden Retriever, que también es muy hermosa, pero que uno no cree, pero los perros son diferentes. Mientras que Hannah era muy autónoma y muy independiente, Canela es todo lo contrario. Canela es sensible, Canela es más dependiente, Canela es más amorosa, Canela le da miedo los rayos, la pólvora, pero también es muy inteligente y tiene una memoria increíble que yo quedo asombrado. Y es como nosotros pues hacemos un binomio y eso también es algo que a veces cuesta y es entender de que no soy yo el que tengo el control, sino que es el animal. Digamos que hoy puedo definirme como una persona diferente, no desde la pérdida, sino desde lo que yo soy realmente como persona, como profesional, como padre, como docente, que son experiencias maravillosas. Creo que estoy en un momento de mi vida de gran plenitud, de gran madurez y que me siento muy contento también de poder compartir con ustedes de mis enseñanzas a través de este canal, que es una forma que yo he descubierto no solamente de generar contenido educativo, visibilizando la educación inclusiva, la inclusión social y la salud mental, sino también de poder llegarle a esas personas que de pronto están pasando por situaciones parecidas y a la vez pues tener una forma de comunicarme con mi hija y dejar un legado a la historia. Y es muy curioso porque en este momento ya han pasado 16 años y si tuviera la oportunidad de hablar con ese Carlos
que estaba en esa camilla, con esa incertidumbre, con esa tristeza, con esa frustración, le pudiera decir, ánimo mi hermano, no va a ser tan difícil, vas a tener una buena vida y créame que vas a lograr muchas cosas, porque yo me siento un ganador, porque yo me siento que he alcanzado sueños que tal vez nunca hubiera pensado alcanzar, porque aquí un secreto, yo de niño siempre quise estudiar en la UPB, solamente que no tenía las capacidades ni los recursos para hacerlos, y hoy soy acá un docente que para mí es un logro impresionante y me siento muy orgulloso de él y que espero poder estar aquí mucho tiempo, empezando porque es un lugar muy bonito en el cual me siento muy cómodo, donde hay unas personas maravillosas, pero que a su vez puedo estar en ese proceso formativo con las nuevas generaciones que requieren también de un acompañamiento y que requieren de un proceso de educación inclusiva que a veces cuesta tanto aplicar. Bueno amigos, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que este pequeño capítulo de mi historia de vida haya servido de reflexión y de motivación y de pronto de reflexión para aquellos que de pronto están pasando por una situación similar. Recuerden que este es un espacio en el cual buscamos generar contenido que llegue a el alma y que no solamente sea desde lo teórico, desde el discurso, sino desde la experiencia. Si les gustan los temas relacionados con la educación inclusiva, la inclusión social y la salud mental, acompáñenme para que esta familia siga creciendo, suscríbanse, también déjenos un comentario y qué chévere que nos apoyen con un like. Quiero enviarle un saludo muy especial a todos los que han estado ahí acompañándome y apoyándome hasta este momento, que a veces si me pongo a nombrarlos cometo el agravio de dejar a alguno por fuera. Y también para mi Gretel, que es el motor de mi vida y que la quiero mucho. Recuerden amigos, soy el profe El Perrito con Sabor a Canela y hasta la próxima.